Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Sí, bueno, el Poder Legislativo está teniendo una, jornada en su segundo periodo ordinario de sesiones, la verdad trepidante, porque además, mire, uno de los temas más relevantes que está pasando por el Congreso es el tema de la Guardia Nacional, un tema verdaderamente muy, pero muy polémico. Ya pasó en la Cámara de Diputados y va, pues, en un ejercicio de Parlamento abierto, una serie de audiencias que se están realizando en el Senado de la República como una Cámara de revisión. Y aquí le tenemos este debate en el que se ha cruzado un tema fundamental que es el de no a la militarización de la seguridad pública. Veamos. Miembros de la sociedad civil, especialistas y académicos participan en el Senado de la República en la discusión de la integración de la Guardia Nacional dentro del esquema de Parlamento abierto. La Guardia Civil tiene una junta de jefes de Estado Mayor integrada por miembros de la Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina, es decir, tienen en la práctica un mando compuesto mayormente por militares. Dicho de otro modo, la operación de la Guardia recae en el ámbito militar. El 129 de la Constitución ya dice, ¿verdad?, que las instituciones militares, ¿verdad?, no pueden intervenir en más allá de lo que tenga estricta conexión con la disciplina militar, siempre y cuando no haya situaciones excepcionales que regulan este punto, ¿verdad? Es decir, sí se puede. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el mapa político se reconfiguró. Ya no nada más existe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Federales, sino también los congresos locales, cuyas decisiones impactan directamente en la gran mayoría de los mexicanos. Esas decisiones son totalmente locales en cada uno de los estados y afecta también a los municipios. De esto vamos a platicar con el diputado Leopoldo Domínguez, quien es el presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. La tendencia el día de hoy a que las entidades federativas, los municipios puedan empezar pues a recaudar sus propios impuestos, a generar sus propios ingresos, y eso de alguna manera modificará pues el marco jurídico que hoy rige a este país. En lo político, ¿qué busca COPECOL? Busca de alguna manera demostrar que se puede construir una agenda legislativa nacional desde lo local. Es decir, en los estados tenemos el pulso más fresco de lo que está pasando. Tenemos la cercanía con los ciudadanos, tenemos de alguna manera el acercamiento en temas que pudiéramos perfectamente compartir con el Congreso de la Unión, con el propio gobierno federal, y estamos convencidos que desde los congresos locales podemos abonar mucho a la construcción de esta agenda. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador poblano por Morena, Alejandro Armenta. ¿Qué tal, senador, amigo? Hola Adriana, Néstor, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Senador, pues estamos iniciando este segundo periodo de sesiones de esta polémica Cámara, el Congreso de la Cuarta Transformación. Platícanos un poco sobre tu agenda, cuál va a ser tu aportación, tus temas prioritarios que se discutirán y seguramente se aprobarán en este periodo. Desde la Comisión de Hacienda que presido, Adriana, Néstor, estamos impulsando, por ejemplo, la ley contra el lavado de dinero y estamos acompañando al presidente de la República en esta lucha contra la corrupción. En agenda general está también el tema que tiene que ver con las facturas apócrifas y las empresas fantasmas. Otro de los temas centrales es elevar a delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos, el fraude electoral y los feminicidios que tenemos que rescatar del hecho de que en Cámara de Diputados lo dejaron fuera. Lo sacaron del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, de oficio. Así es, pero lo vamos a rescatar en el Senado, ya fue un acuerdo de la Junta de Coordinación con el senador Ricardo Monreal y lo retomaremos. Otro de los temas centrales es la Guardia Nacional. En este momento la Comisión de Gobernación
la Comisión de Puntos Constitucionales están atendiendo el tema central de la Guardia Nacional, porque es un instrumento que se necesita para fortalecer la lucha contra el crimen organizado que se ha desatado en nuestro país y que el presidente está enfrentando. Digamos que estos son los aspectos centrales que se están hoy en día atendiendo. Y en la parte de delitos graves, prisión preventiva y Guardia Nacional, hay grandes polémicas. Por ejemplo, hay alcaldes y gobernadores que piden que no se saque del catálogo la aportación de armas prohibidas y de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, pero también en el debate dicen que incluir los delitos electorales podría ser pues una herramienta de coerción política. ¿Cómo ves esto, senador? No, el tema de del delito grave en los fraudes electorales se tiene que hacer porque hemos vivido en el país historias recientes y también, bueno, en el caso de Puebla, igual tenemos que garantizar la democracia. En el tema de la participación de los presidentes y los gobernadores, yo fui presidente municipal a los 22 años y necesitamos la fuerza del Estado, necesitamos la fuerza de la Federación para articular estrategias que realmente combatan al crimen. Cuando hay una estrategia en las ciudades, hay un efecto que se denomina efecto cucaracha. Entonces, combates el crimen organizado en las ciudades, pero se prolifera, se esparce exactamente, Adriana, en los municipios y en las regiones de una entidad. Tenemos que atender integralmente la seguridad en los 217 municipios, en los 2.500 del país, en los estados y obviamente en los 32 estados de la República. Senador, tu partido propone la Guardia Nacional, ya se aprobó en diputados, pero ahorita están en los foros en donde ha habido varias voces que indican que esta Guardia Nacional, como se está planteando la minuta, militarizaría al país y además, pues bueno, no hay garantía de que se pueda resolver el tema del crimen organizado. ¿Cuál es tu opinión o cómo van los avances? ¿Qué van a hacer con este tema que ha generado varias voces en contra? Tienes mucha razón, Adriana, pero las Fuerzas Armadas han estado en las calles desde el periodo de Calderón. Quiere decir que no es nada nuevo. Lo que estamos buscando es, ahora que tenemos un presidente que está ajeno a la corrupción, ahora que existe realmente una coordinación entre estados y municipios, lo que buscamos es darle los elementos, coordinar a las diferentes instituciones de materia de seguridad, dar las garantías jurídicas, las garantías operativas, pero también respetar los derechos humanos. En el texto que se presentó, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, el mando no va a ser militar, el mando es ciudadano. Pero frente al crimen organizado que cuenta con tecnología, con armas, con recursos, se necesitan acciones de nivel que permitan detener al crimen organizado, a las bandas, al sabotaje que ha habido, por ejemplo, en los ductos de Pemex. El tema de la ley contra el lavado de dinero que presenté la semana pasada va con ese sentido. No es solo la Guardia Nacional, es romper ese círculo vicioso que les permite allegarse de recursos, de tecnología, de armamento para actuar. Incluso los propios instrumentos que operaban los delincuentes lo hacían desde las propias instituciones de gobierno. Ejemplo concreto, Pemex. Desde las torres de Pemex se vinculaba y se organizaba el robo de hidrocarburos desde la cúpula del poder. Entonces, lo mismo pasa con el crimen organizado. Es un tema muy importante. La Guardia Nacional tiene que salir si queremos eliminar estos niveles de inseguridad que se está viviendo en todo el país. Los presidentes municipales, los ciudadanos que viven en las comunidades, en los municipios, en las ciudades, piden cuando ven que llega la Marina, cuando ven que llega el Ejército. A mí me lo han dicho. Armenta, senador, por favor, no permitas que se vaya el Ejército, no permitas que se vaya la Marina. Hemos visto linchamientos encajuelados, gente que ha sido afectada y nos piden con tristeza y con desesperanza que intervengamos, como si nosotros pudiéramos mandar al Ejército o a la Marina. Claro. Así es que hay que hacerlo. Un tema delicado. Es un tema delicado. Senador, tú eres poblano, además muy popular en tu estado. Gracias, Adela. ¿Cuáles son tus...? No tenemos ahorita gobernador, bueno, tenemos un gobernador poblano interino. ¿Tienes algún interés? ¿Estás siendo apoyado por tu bancada parlamentaria? Platícanos un poco.
Sí, hace unos Danos días. la primicia. Muchas Destápate. gracias. Muchas gracias. Vamos a participar, no hay campaña en este momento, la convocatoria saldrá en los próximos días. Como mexicano, como poblano, he manifestado mi deseo de participación, esperaré la convocatoria, me voy a registrar, estoy atento a que se respete el artículo 44 del estatuto que marca el procedimiento de encuesta. Estoy convencido que si se hace una encuesta transparente, objetiva, que mida los atributos que debe de tener un candidato en la circunstancia de una elección en Puebla, donde vivimos una tragedia política, donde vivimos una tragedia postelectoral, estoy convencido de que vamos a hacer la opción que reconcilie a Puebla y que rescate la esperanza para los poblanos. Senador, saldrán en unidad porque es evidente una confrontación entre el polo, digamos, político en el Senado y el partido que encabeza Jacob Polensky, el Senado encabezado por Ricardo Monreal, el partido Morena encabezado por Jacob Polensky, que ya agarró y dijo, bueno, va a ser el ex senador Barbosa, el ex candidato Barbosa, el candidato. ¿Están caminando en el rumbo de poder resolver esas diferencias para que haya un proceso y de ese proceso salga en unidad un candidato? Indudablemente, Néstor, indudablemente. Para Jacob, mi respeto, mi gratitud. Ella me recibió hace 2 años. Yo tengo de participar en Morena 2 años y solo tengo gratitud para ella. Esto no es un tema de afinidades, es un tema de legalidad, de respeto a los derechos. Si revisan el 35 constitucional, los mexicanos y los poblanos podemos votar y ser votados. Si revisan el artículo 41 constitucional, los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos para participar en los órganos del poder público. Solo estamos ejerciendo un derecho. La bancada de Morena, los 56 senadores que firmaron el escrito dirigido al órgano electoral de Morena, no piden una imposición para mí. Lo que no queremos son imposiciones, no hay línea. Hoy, quiero decirles, a mí me da mucho gusto saber que el presidente ha manifestado, el presidente de la República, por lo que muchos han querido manejar en Puebla, de que hay línea, de que el presidente tiene favorito, de que hay alguien que ya está con la disposición de tener la línea. No existe, no hay la línea. El presidente dijo, yo no me voy a meter en ese proceso, ese es un tema de partido, pónganse de acuerdo, respeten la ley. Nosotros, en apego a la ley, vamos a participar y estoy convencido de que con la fuerza de los poblanos vamos a ganar en su momento. Porque ciertamente pues las encuestas le dan a Morena una gran ventaja en global de 10 puntos frente a toda la oposición en su conjunto. Si hubiera una alianza opositora total en Puebla, pues la ventaja por partido son 10 puntos. Sí, pero yo no me confiaría. Sería un error pensar... Nunca hay que confiarse, y menos en política, senador. ¿Verdad, Adriana? Sería error estratégico pensar que los triunfos se decretan. Mira, en la elección del 18 fue Andrés Manuel que se convirtió en un tsunami positivo para todos nosotros. Cada quien le sumó o le restó votos. Nosotros obtuvimos 1.450.000 votos, mi compañera candidata a senadora y tu servidor. Y de ahí las votaciones fueron disminuyendo. Pero en esa elección fueron presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, candidato a senadores, candidato a gobernador y el presidente como un gran motor. En esta, la de Puebla, del 2 de junio, vamos solos. Es una elección cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, debe de ir la o el candidato más competitivo, el que pueda enfrentar cuerpo a cuerpo una elección de alta competencia electoral. Por eso es que estamos dispuestos a que nos vean como una opción. Y aquí le vamos a dar seguimiento a dicha elección. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, Adriana, gracias. Y bueno, la verdad es que en esta temporada legislativa, pues todos los temas se han convertido en polémica dentro del Congreso. Y uno de ellos es el tema del recorte al presupuesto en las estancias infantiles y la nueva modalidad para hacerle llegar recursos a los padres de familia para los pequeños que pues tienen que dejar encargados en algún sitio pues por motivos de trabajo o familiares. Y ciertamente existe una gran, pero gran polémica respecto primero al recorte y después a la eficacia de este método. Representantes de guarderías y estancias infantiles de diferentes puntos del país acudieron al Senado para pedir la intervención de los legisladores con el fin de que no disminuyan los recursos que reciben y expusieron sus argumentos. Nosotras las maestras a través de estos 12 años nos hemos profesionalizado.
nos hemos convertido en especialistas en el desarrollo del menor. ¿Acaso los abuelitos tendrían el método de desarrollar habilidades y capacidades en los niños menores de 4 años? Obviamente no. Obviamente los niños estarían en casa, no sé si cuidando a los abuelitos o los abuelitos a ellos. Fueron recibidos por senadores de diversos partidos y el tema se discutió en tribuna. Tenemos muchas abuelitas y abuelitos trabajando que no podrían hacerse cargo, aún teniendo la voluntad del cuidado de sus nietos. Pero hay algo más que también es importante. Estaríamos negándole el derecho a una niña o un niño de un desarrollo integral, de convivir con otros niños, del derecho al juego, del derecho a la capacidad de construir comunidad. Este asunto unió a todos los grupos parlamentarios que aprobaron un punto de acuerdo para solicitar que no disminuyan los recursos a las estancias infantiles. Y ahora es momento de ir al análisis de nuestra compañera especialista en temas pues, de economía y finanzas, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que la semana pasada, el jueves en concreto, hace 8 días, el senador Armenta presentó una iniciativa de reforma integral a la ley de lavado de dinero a nombre del senador Ricardo Monreal y de la coordinación del grupo parlamentario de Morena. Efectivamente es una reforma integral interesante a esa ley que incorpora prácticamente todas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que regula, digamos, las relaciones entre países en materia de previsión de lavado de dinero y también de combate al terrorismo. En ambos casos se hacen varios articulados diferentes, solo que en el Inter se aprovechó algo que el año pasado y antepasado se evitó muchísimo con una fuerte participación del sector privado, dado que, entre otras cosas, la iniciativa está proponiendo que todas las personas morales, aunque sean unipersonales, a veces no lo son, pero todas las personas morales tienen que identificar al abrir una cuenta financiera en el sector financiero, no importa que sea bancario, bursátil o parafinanciero como cajas de ahorro, por ejemplo, tiene que definir perfectamente quiénes son los integrantes de esa sociedad y a qué se dedican. Y por el otro lado también que sea identificable, rastreable y además informable al registro de economía esos nombres de los accionistas mayoritarios, y si hubiese algún cambio en la propiedad porque se vende la empresa o porque otra persona la utiliza, digamos la razón social, tiene que ser registrada o incorporada al registro electrónico de la Secretaría de Economía. ¿Ustedes cómo ven esto? Interesante, una reforma integral a la ley del lavado de dinero. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el especialista en temas de pensiones, el analista Jorge López. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por su invitación. Jorge, pues un tema muy importante, el tema de la prevención, sobre todo de los jóvenes, para prevenir el futuro de su vejez. Se les da como poca importancia, los jóvenes viven el ahora y no están previniendo qué va a pasar en su vejez. Platícanos un poco de la relevancia de que estos jóvenes inviertan en su futuro, inviertan en su vejez, inviertan en sus afores. Bueno, muy fácil. Mientras más tiempo ahorras, más dinero tienes. Si tú empiezas a trabajar a los 18 o 20 años y ahorras de ahí a edad 65 o 70, digamos que ahorraste unos 60 años, unos 55 años. Si tú empiezas a ahorrar a los 50, pues ahorraste 20. Y cada vez sobrevivimos más años. La esperanza de vida en nuestro país, una vez que va cumpliendo años el individuo, pues va creciendo esa esperanza de vida. Entonces resulta que un individuo que hoy se jubila a edad 65 no fallece a los 72 o 77 como todo mundo cree por la esperanza de vida, fallece hasta los 85 o 87. Entonces resulta que pues, necesitas ahorrar pues, más de 20 años para sobrevivir 20 años. Entonces la parte más relevante para que un joven lo entienda es, tienes que empezar desde muy joven para poder tener dinero suficiente para que cuando llegues a edad de jubilación tengas dinero suficiente. A ver, aquí hay una parte importante. Nosotros, los que tenemos más de 40 años, fuimos formados a partir del hecho de pensar en el futuro. O sea, pues hay que comprarse una casa, hay que tener un coche, hay que ahorrar, ¿no?
prepararnos para lo que viene. Eso era una parte, digamos, cultural que te inculcaban en tu familia, pero ahora no. Las nuevas generaciones están pensando más en viajar, están pensando más en tener experiencias y pues evidentemente no está en su agenda el futuro. Y entonces yo creo que es una generación que podría estar en graves problemas. Fíjate que yo creo que esta generación se las hemos puesto muy fácil. Una generación que no quiere manejar porque tiene Uber, y en eso tienes toda la razón. Yo te diría que el mercado de las pensiones está haciendo lo mismo. Tenemos una solución hoy en México que se llama Millas para el Retiro, por ejemplo, donde este joven tiene una aplicación que le resuelve el tema de ahorrar para la vejez de forma inconsciente. Él se inscribe y una vez que él va pasando su tarjeta de crédito o débito en todos los comercios, él va ahorrando para su vejez en el sistema de ahorro para el retiro. Es una de las 20 formas en las que un joven hoy puede ahorrar. Y tienes razón, pero el comportamiento de ese joven no necesariamente es malo, simplemente es diferente. Y cómo han ido solucionando la sociedad o cómo hemos ido, gobierno, empresas y trabajadores solucionando ese tipo de problemas, pues ha sido de la mano de la tecnología. Yo te diría que esa es una de las mejores que tiene para que ese chavo, la cosa es que tiene que dar ese primer brinco a decir, si es un problema, mientras antes mejor, lo tengo que hacer. Y se las pusimos fácil. Ahí el gobierno mexicano yo te diría que ha hecho un gran avance en tecnificar el tema pensionario. Es un tema de generar conciencia en que en algún momento vamos a ser mayores y que vamos a necesitar contar con recursos. Estamos hablando de los jóvenes, pero nunca es tarde para empezar a ahorrar. Para las personas que no son tan jóvenes, que no tienen acceso tanto a las aplicaciones y que no llevan una vida tecnológica, ¿cuál sería la mejor forma? Yo te diría que tienen muchísimas. Te voy a dar un dato, hay 60 millones de mexicanos que tienen una cuenta de Afore. 20 millones de ellos cotizan hoy porque tienen un empleo con prestaciones. 40 millones algún día lo tuvieron. Esa cuenta es la cuenta más barata y con mejores rendimientos a los que tiene acceso un mexicano promedio. Esa persona tiene cerca de 15 maneras distintas para ahorrar dependiendo de su nivel de tecnología. Puede ir desde una tienda de conveniencia, hay cerca de 9 tiendas de conveniencia inscritas en el programa, y poner literalmente dinero en esa caja que llega inmediatamente a su Afore. O domiciliar una tarjeta de crédito o débito, o utilizar Millas para el Retiro. A lo mejor el amigo no tiene una app, pero se puede meter una página web, se puede meter a Facebook, que ya sabes que las nuevas generaciones ahora resulta que son los que usan más Facebook. En Facebook, ahí se pueden meter e inscribir a todos estos esquemas que han ayudado a que la mayor parte de la población se pueda conectar automáticamente, sin necesidad de un tercero, a ahorrar para la vejez. A ver, ¿cuándo se dio este giro? Porque antes era como que complicado esto de hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta. Tenías que ir, tenían que darte una tarjeta, debías, ¿cómo se llama esto? Ir haciendo tu movimiento mensualmente, no entraba la domiciliación. ¿Cuándo se dio este giro para que esta aportación voluntaria empezara a ser mucho más sencilla, mucho más simple y accesible? Siendo justos con todos los actores, hace 25 años. Cuando empezamos a pensar en cuentas individuales, claramente la visión es tener un criterio único de identificación donde caiga dinero, y 2, utilizar lo que vaya pasando en las próximas décadas para que ahí caiga dinero obligatorio o voluntario. En los últimos años, pues claramente la inclusión financiera y el teléfono inteligente, que son factores externos que han ayudado a que estos individuos se conecten a su cuenta del retiro. Si tú me dices, oye Jorge, dame una, no hay una, hay muchas. El gobierno mexicano, yo te diría que hizo un enorme acierto en acercar la CONSAR a la tecnología. Hicieron una app que se llama Afore Móvil, que incluso fue premiada en el mundo el año pasado en el World Pension Summit. Esa aplicación permite que cualquier mexicano sepa en qué Afore está y cuánto dinero tiene sin tener que preguntarle a nadie. Así de sencillo. Pero ese cambio no hubiera sido posible sin los otros 30 anteriores. Entonces quiero ser justo con todos los que participamos en que se hicieran esos cambios hasta llegar a la facilidad que te dije. Pues hoy te inscribes a una app que mientras gastas, ahorras. Y mejor, hay marcas que están dispuestas a regalar dinero a quienes consuman sus productos a través de estos esquemas. Entonces ya no solamente es lo que yo ahorro, sino ya la sociedad dice, oye, el problema es tan grave y los chavos están tan inconscientes y la solución es tan fácil, yo le pongo plata. Así como son estas aplicaciones que te van dando bonos, igualito, claves, no, tú consumes y entonces te dicen, bueno, puntos, ¿no?
una cosa por el estilo. México es el primer país en el mundo que tiene ya una marca firmada que está entregando dinero, déjame entrecomillar la palabra gratis, en tu cuenta de seguridad social. Y bueno, muchas gracias. Se acabó el tiempo, Adriana. Néstor, muy rápido. Pero no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales, desde las cámaras. Buenas noches.